Hola, muy buenos días. Somos, Elena, Laura e Itxaso y Nara. Somos residentes de enfermería y de medicina de aquí de Vitoria y de Alto Deva. Y somos Itxaso y yo las que os vamos a presentar nuestro trabajo de fin de residencia. Hemos querido hacer un trabajo acerca de la atención a las personas con diversidad de género a la hora de acudir a nuestras consultas. Y para ello hemos querido tanto contar con la opinión de nuestras compañeras de atención primaria, sobre todo médicas, enfermeras, como de la propia población trans no binaria de aquí de Vitoria y de Alto Deva, ¿vale? Entonces nos parece que es un tema bastante pertinente. Ya hemos visto que cada vez el colectivo LGTBIQ+ y todas sus luchas afortunadamente tienen cada vez más voz, y esto se ve, pues, por ejemplo, con el año pasado, con la aprobación de la famosa ley trans, que ya aboga totalmente por la despatologización de estas identidades y sacarnos un poco a los sanitarios de ese deber diagnóstico de estas personas. A partir de esta ley del año pasado, el género se convierte en una autodeterminación que no precisa de ningún tipo de diagnóstico, y esto corresponde con esta iniciativa que comienza la OMS en el 2018 de sacar los trastornos de identidad de género, que técnicamente se llamaban así en ese momento, del término trastorno, ¿no? Y ya en el 2022 deja de estar dentro del CIE-11, dentro de la categoría de trastornos mentales, ¿no? Y todo esto en nuestro medio pues también lo vemos, pues, porque el aumento de demanda, ¿no?, de personas trans no binarias a la hora de acudir al sistema pues ha supuesto la apertura de numerosas, pues, unidades de identidad de género en toda España, ¿no? La primera fue en el año 98 en Málaga, y aquí en nuestro medio en 2009 abre la unidad de identidad de género de Cruces. Con todo esto nos pensamos que quizás todas estas luchas, pues, que obviamente van a favor de los derechos del colectivo, hemos avanzado mucho, pero sin embargo, tú, mirando la bibliografía y las experiencias, pues a pesar de ello sigue siendo una población en situación de vulnerabilidad y discriminación. Y no solo en el día a día, no solo el acudir, pues, al médico, a las instituciones, al banco, etcétera, o al supermercado, sino, bueno, también eso, al acudir también a nuestras consultas diariamente. Aquí en nuestro medio, nuestra guía, nuestro protocolo del que disponemos, el que está colgado en nuestra intranet, es la guía de atención integral a las personas en situación de transexualidad. Y no sé si sabéis de qué año es o en qué año se hizo la última revisión de esta guía. Os adelanto que es del 2016. No sé, en guías de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, insuficiencia cardíaca, una guía que ya tiene 9 años de antigüedad, si nos parece que está muy actualizada, sobre todo teniendo en cuenta estos últimos cambios de los que hemos hablado, de la despatologización que ha sido, pues, desde el 2018 prácticamente. Entonces, pues bueno, es una guía que hay que revisar y que por lo que sé, que creo que se está revisando ahora mismo. En esta guía se hace una pequeña estimación de la densidad de población trans en nuestro medio y, y hacen una pequeña estimación de 4,6 de cada 100.000 habitantes, más a favor de mujeres trans que de hombres trans. Hablando con las asociaciones de aquí de Vitoria, nos comentan que parece que en los últimos años está habiendo una inversión y que últimamente hay como más hombres trans que mujeres, ¿no? No sé si os parece mucha cantidad, 4,6 de cada 100.000. Es más o menos, para que os hagáis una idea, el mismo número de personas con ELA en nuestro medio. Pero sí es verdad que es una población muy infraestimada. ¿Por qué? Porque estos datos los sacamos de personas trans que requieren una atención sanitaria específica, pues quizás de tratamiento hormonal o de cirugías, pero realmente, diariamente en la calle, pues la gente está viviendo su identidad de género de manera diversa o disidente y no se lo cuenta ningún médico. Entonces, pues todo lo que es el espectro no binario o incluso personas trans que no acceden al sistema, pues no las tenemos cuantificadas, por así decirlo. Entonces es una población que está bastante infraestimada. Y no sé qué opináis vosotros, porque ¿os parece que es común encontrar este tipo de personas en nuestro día a día en la consulta? Hemos preguntado nosotras a nuestras compañeras de atención primaria, médicas, enfermeras. Luego Itxaso os contará un poco el resultado, pero os lanzo un poco la pregunta de hacer un poco memoria de si os parece que en algún momento, pues, ha venido una persona o trans o no binaria, o quizás que no sabíais muy bien cómo tratarla o cómo encasillar, que haya acudido a vuestras consultas o vuestra atención en urgencias, por ejemplo, también. Entonces, vamos a hacer vamos a poner en la mesa varios conceptos que quizás para algunas personas, pues, sean conceptos nuevos,
y para otras pues quizás no sean conceptos nuevos porque igual alguien ha recibido formación al respecto o lo conoce por el día a día, pero que está igual pues en un apartado como recóndito de la cabeza porque no lo usamos esta terminología a menudo, ¿no? Hay muchísima terminología, pero yo creo que lo principal que hay que saber y que tenemos que tener siempre claro es la diferencia entre identidad de género, expresión de género y orientación sexual. Y saber que son cosas independientes, son columnas distintas y no solo son distintas, sino que son efectivamente independientes, que no quieren decir que haya quien, porque tradicionalmente hemos encasillado siempre a las personas dentro de las tres columnas como un todo. Es decir, hemos pensado que una mujer trans, por ejemplo, tiene una identidad de género mujer y que debe tener también una expresión de género totalmente femenina. Quiero decir, tradicionalmente, incluso para diagnosticar, cuando esto se diagnosticaba, pues esta persona que es mujer trans pues tenía que cumplir estos estereotipos de género femenino, le tenían que gustar las muñecas, tenía que tener una expresión de género femenina, maquillarse, las uñas, etcétera. Cuando pues es algo que a las mujeres que no son trans pues no se les pide, ¿no? Y se daba también por hecho que tenían que ser heterosexuales, es decir, que le tenían que gustar los hombres. Pero la verdad es que al final el género y la orientación son cosas mucho más divertidas y mucho más diversas y que son independientes una de otras y que una expresión de género no quiere decir que tengamos una u otra orientación o una u otra identidad. Y sobre todo que no es todo blanco o negro, venimos de una carrera que nos enseña, con la que se nos evalúa siempre con exámenes tipo test y con opciones de A, B o C, y que al final el género no es femenino, masculino o otra, sino que al final es un espectro. Por eso os he puesto aquí esta galleta que veis que va de uno a otro, femenino o masculino, y todo lo que está en medio. Es importante tener en cuenta eso, que es como más un espectro donde las personas transitan. Entonces tenemos estas tres columnas: identidad de género, expresión de género y orientación sexual. La identidad de género es esto con lo que nosotros mismos nos identificamos, cómo nos vemos a nosotras mismas y cómo nos sentimos, por así decirlo. Y las palabras clave dentro de la identidad son cis y trans. Cis se corresponde a una persona cuyo género se corresponde con el que se le ha asignado al nacer. Al final, al nacer, normalmente en función de los genitales con los que nacemos, incluso desde la propia ecografía antes del nacimiento, ya se nos asigna un género, ¿no? Pues si tenemos un pene, pues somos un hombre, y si luego esa persona crece y efectivamente se identifica como un hombre, es una persona cis. Y una persona trans es la persona que no se identifica con ese primer género que se le asigna al nacer. Y dentro de que no se identifica, pues hay multitud de variantes. No tiene que ser necesariamente que se identifique con el género opuesto, sino simplemente que tenga una disidencia o una discrepancia con ese asignado al nacer. Y aquí entran también las personas no binarias o las personas fluidas. Es decir, que identidad de género es hacia nosotros mismos, es nuestra visión propia. Y luego una expresión de género, que es lo que ven los demás, lo que dejamos que los demás vean de nosotros, pues puede ser masculina, puede ser femenina, puede ser travesti, es decir, una persona puede tener una expresión de género femenina, puede vestirse, por ejemplo, de mujer, pero eso no quiere decir que su identidad de género sea mujer ni que su orientación de género sea homosexual. Simplemente es una persona con una expresión de género distinta. O andrógina, que es pues estas personas que físicamente pues no entran dentro del binomio masculino-femenino, sino que no podríamos como encasillarlo ¿no? A simple vista. Entonces, expresión de nosotros hacia afuera, lo que los demás perciben de nosotros, lo que dejamos que los demás perciban de nosotros. Y luego la orientación sexual, que yo creo que aquí que sí que estamos más familiarizados, que bueno, que ya sabemos que pues homosexual, heterosexual, bisexual, asexual, gay y lesbiana, y es pues la atracción, el género hacia el cual nos sentimos atraídos. Y, y luego hay una palabra que engloba todo esto, que está por encima, que antes hemos hablado del colectivo LGTBIQ+, y quiero dar un poco valor a la Q dentro de todas esas letras. Hace tiempo, hace unos meses, ya se hablaba como que desde dentro de las instituciones se quería como retirar la Q, pero ¿qué es la Q realmente? Bueno, la palabra queer lo pongo por encima de todo esto y quizás es una palabra un poco complicada de explicar, pero tradicionalmente queer, que significa originalmente pues raro o anormal, ha sido siempre un insulto, o en ese momento era un insulto que se le daban a las personas
en general que pertenecían al colectivo, ya sean trans, sean lesbianas, cualquier persona disidente con su género o con su orientación sexual. Entonces, posteriormente el colectivo se ha apropiado de esta palabra y ahora la usa a su favor, ¿no? Como un término más. Entonces, se utiliza sobre todo de dos maneras, o como término paraguas, que engloba a todo el colectivo, a cualquier persona que no entra en la cis heteronorma, ¿no? Cualquier persona, o bien que no sea cis o que no sea heterosexual, puede identificarse como una persona queer. Y luego también el término queer lo utilizan algunas personas que no se sienten que sienten que claramente no se sienten cómodas con esa identidad de género que se les asigna, pero que tampoco tienen muy claro o están muy cómodas encasillándose dentro de otra. Quizás no tengo muy claro si soy hombre, mujer, trans, no trans o dónde está mi orientación de género, pero tengo claro que no soy cis heterosexual, entonces soy queer y usan ese término para identificarse. A ver, no me pasa. Vale, entonces a lo largo de todo el trabajo vamos a hablar en resumen de personas trans. Que sepáis que dentro de personas trans está todo este espectro del que hemos hablado, pero que vamos a hablar para sintetizar de trans como paraguas, ¿no? Que engloba todo. Independientemente de si son no binarias, masculinas, femeninas, o si necesitan o no necesitan una operación o cirugía o hormonas, ¿vale? Entonces, revisando la bibliografía de trabajos similares al nuestro, donde se habla con la población, pues las principales barreras con las que se encuentran estas personas pues son sobre todo lo que tiene que ver con los estereotipos, con prejuicios y discriminación, ¿no? Damos por hecho que una persona tiene que entrar en nuestro concepto o en nuestro esquema de lo binario y de la norma, y es lo que hablaba antes, ¿no? Que pues una mujer trans pues tenía que cumplir estos estereotipos de ser femenina, tenía que ser heterosexual, etcétera. La patologización, ¿no? Que es con lo que sobre todo estamos luchando en los últimos años, el cuestionamiento, falta de formación del profesional y luego estas dos palabras, el dead name y el misgendering, que son dos palabras que hablan del error o del fallo a la hora del trato, ¿no? Del trato incorrecto directamente de la persona. Misgendering, misgender, fallar el género, es pues literalmente pues eso, tratar a una persona con un género que no se corresponde. Y el dead name es ese nombre que quizás le pusieron sus padres en nacer, pero con el que esa persona ya no se identifica y ya no está cómoda, ¿no? Que es una cosa que puede pasar en nuestras consultas, que quizás nosotras tenemos el historial clínico con el nombre no sentido, ¿no? Lo contrario sería el nombre elegido. Vale, ahora Itxaso nos va a hablar un poquito de los objetivos y un poco de la metodología del trabajo que hemos hecho. Hola, buenos días. Los objetivos de nuestro trabajo son explorar los conocimientos, habilidades, barreras y necesidades de los profesionales de atención primaria de la OSI Araba y de Bagoyena sobre la atención a las personas con diversidad de género. Luego también conocer las experiencias, necesidades y áreas de mejoras para avanzar hacia una atención integral y coordinada con la población con diversidad de género desde la perspectiva del colectivo. Para hacer el trabajo hemos tenido la aprobación del Comité de Ética de Investigación de Euskadi y hemos hecho un estudio cuantitativo y cualitativo a través de encuestas y estudio de caso. Luego hemos hecho un análisis de los datos. Para hacer las encuestas de los profesionales, les hemos preguntado los datos sociodemográficos, la orientación sexual e identidad de género, acerca de la práctica diaria, sobre los pronombres y preferencias de trato, conocimientos y habilidades y necesidades y áreas de mejora. Y luego, en cuanto a la encuesta al colectivo, hemos preguntado los datos sociodemográficos acerca de acudir al centro de salud, si se encuentran cómodos o si retrasan las citas, acerca de la formación, del trato, del propio sistema sanitario y luego unas preguntas abiertas para que nos puedan contar sus experiencias de forma abierta. Para realizar las encuestas del colectivo nos hemos basado en artículos y en otras encuestas que han hecho en la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. A la hora de dirigirnos a los profesionales durante el trabajo, vamos a poner el emoticono de los profesionales
y cuando nos vayamos a dirigir al colectivo vamos a poner el otro emoticono. Vale. De todas las encuestas, de los profesionales nos han respondido 174. Entonces, bueno, estamos muy contentos y desde aquí queremos dar las gracias a todos los que habéis participado. En cuanto a la edad, un poco variable, tenemos de todas las edades y sobre todo nos han respondido enfermeras de atención primaria, seguido de médicos, MIRES y EIR, entre otros. La mayoría mujeres y cisgénero. Un 2% transgénero y el 3% han preferido no responder. Luego, la mayoría también son de la OSI Araba y luego un porcentaje un poco más pequeño de la OSI de Bagoyena. De las encuestas respondidas por el colectivo hemos tenido 20 personas, que también son muchas. Hablando con las asociaciones nos dijeron que habíamos conseguido un número bastante grande porque ya se han mandado encuestas de todo Euskadi y han conseguido solo 40 respuestas. Entonces, bueno, pues decir que 20 respuestas en Álava, pues que son muchas. La franja de edad sobre todo es en torno a 20-39 años, la mayoría de Euskadi, también hay del resto de España y un 5% de Colombia. El 55% tienen estudios universitarios y un 45% bachiller o grado medio superior. Y la mayoría de las personas no padecen ninguna enfermedad crónica, simplemente pues catarros y otros más banales. Vale, la pregunta que os ha hecho antes, nada, de si atendemos frecuentemente en la práctica diaria a personas trans no binarias, pues, ¿qué creéis? Pues al final, efectivamente, sí. O sea, el 82% ha dicho que sí, que en alguna ocasión han atendido. Entonces, bueno, tanto en primaria como en hospitalaria yo creo que es una consulta habitual. Les hemos preguntado a los del colectivo a ver si alguna vez han sufrido discriminación por su identidad de género en el sistema sanitario y qué creéis que han respondido, que ya está un poco más normalizado o no. Bueno, pues del 20 personas, 7 personas se han sentido discriminadas. Y les hemos lanzado una pregunta del 1 al 5, a ver en qué medida se sienten cómodas o seguras a la hora de acudir al sistema sanitario. Y bueno, no parece que se sientan muy cómodas, ¿vale? En torno al 3,8. Pero llama la atención que sobre todo se sienten cómodas cuando acuden con la enfermera, seguido del médico, pero bueno, más cómodas con enfermería. Y estas son unas experiencias que nos han querido contar. Pues una de las personas nos ha dicho que siente que se minimizan sus síntomas y que a veces no respetan los pronombres, pero que tiene mucha suerte con su enfermedad de toda la vida porque está muy enterada. Otra persona dice que si voy al ginecólogo me miran raro porque no paso como mujer. Y otra ha dicho que todo depende de la persona que te trate y es positivo que haya personas concienciadas, pero que no es suficiente. Otra de las preguntas es que si alguna vez han evitado venir al médico o han retrasado consultas por miedo a sufrir discriminación, el 50% ha dicho que no, pero el otro 50% que sí. Y dentro del sí, unas han sido por miedo a que no se les trate con respeto, otras por miedo a visibilizarse como una persona trans y otras por miedo de no saber si se van a expresar bien o por miedo a que otras personas desvaloricen los síntomas. Y una de las experiencias de una de las personas que nos ha querido transmitir es que especialmente a la hora de consultar acerca del área ginecológica, sobre menstruaciones dolorosas, migrañas, etcétera. Y otra de las personas dice que simplemente no encuentra fuerzas para enfrentarse a lo que le pueda ocurrir y esa incertidumbre muchas veces ha hecho que se queda en casa y sin necesitar atención médica. Vale, vamos a hablar ahora un poco del tema de los pronombres y el respeto a la preferencia del trato, ¿no? a esta población. Entonces hemos querido preguntar a nuestras compañeras de atención primaria si efectivamente preguntamos o si nos hemos visto en esa tesitura de preguntar alguna vez en consulta a un paciente acerca de sus pronombres. No me pasa nada. Perdón.
Entonces, pues un 26,8% de nosotras pues dicen que nunca en la vida, en ningún momento, ha preguntado esa preferencia de trato o nunca ha preguntado pronombres, pero el resto mínimo alguna vez lo hemos hecho, ¿no? Un 41% más o menos pues refiere pues que, bueno, pues que alguna vez puntual pues sí que lo ha hecho, lo cual pues bueno, me parece bastante positivo. Aquí lo hemos separado un poco por ámbito profesional, ¿no? Por pues MIRES, médicas de atención primaria, enfermeras. Veis que los datos son pues bastante parecidos. En cuanto a las TKs, pues bueno, ha sido una compañera TK la que ha contestado, entonces, pues bueno, ella alguna vez puntual, que sepamos que es una sola respuesta, ¿no? Y ahí está, administrativas también han sido 2, pero en general entre MIRES médicos, quizás los MIRES parece que preguntan menos, ¿no? Pero eso es lo que hemos dicho. Y luego un casi 10% preguntan si físicamente tienen dudas acerca del género de esa persona. Es decir, si esa persona tiene una expresión de género que nos da pistas de que quizás no se corresponde con el que tenemos nosotros apuntado en la historia clínica, ahí es cuando preguntamos. Y esta pregunta llama la atención porque cuando separamos a los profesionales sanitarios por aquellos que pertenecen al colectivo LGTB, pues casi un 50%, más de un 50%, pregunta precisamente en este caso, ¿no? Si esta persona que entra por nuestra puerta en las consultas, pues tiene una expresión de género que quizás pues no tenemos muy claro o que sospechamos que quizás sea diverso y entonces es ahí donde más preguntamos, ¿no? Y quizás es que incomoda o es un poco complicado preguntar en la consulta, ¿no? Porque quizás tenemos miedo un poco no a la respuesta, sino a incomodar con nuestra pregunta, yo creo. Y entonces, del 1 al 5, hemos preguntado a nuestras compañeras pues, en qué medida nos sentimos cómodas, ¿no? Para preguntar acerca de estos pronombres y pues nuestra respuesta es un 3,07 de 5. Pues ya veis que, pues bueno, que ni una cosa ni la otra. Pero, sin embargo, llama mucho la atención que si les preguntamos si estarían dispuestas a utilizar el género neutro si un paciente lo pidiese expresamente, pues tenemos un 4,27 de 5 de esa disposición que tenemos de utilizar ese género neutro, lo cual, bueno, me parece pues súper positivo, la verdad. Entonces hemos preguntado a nuestras compañeras sanitarias y ahora vamos a preguntar a la población. Entonces, es verdad que parece que nosotros preguntamos mucho, pero luego les preguntamos a ellas si se les pregunta o no y un 85% nos cuenta pues, que nunca en su vida le han preguntado eso en la consulta, ¿no? Frente a un 15% que sí. Y sin embargo, cuando les preguntamos si querrían que esto se les preguntase, valga la redundancia, pues un 60% dice que sí, que efectivamente pues que sería lo ideal que les preguntásemos y hay un 35% que no lo tiene claro. Esto hablando con las asociaciones, sobre todo con Ikurbune, Berdindu, nos comentan pues, que quizás puede ser que, por poner un ejemplo, un hombre trans que tiene una expresión de género totalmente masculina, que muchas veces esa expresión es para entrar en nuestra norma y en nuestra idea de lo que es un hombre, hace como un sobreesfuerzo, ¿no? Por tener esa expresión masculina y quizás al preguntar estamos poniendo en duda, ¿no? Porque jolín, pues yo he hecho todo este esfuerzo por tener esta expresión tan masculina y me estás preguntando mis pronombres cuando creo que es obvio que son pronombres masculinos. Pero bueno, ya decimos que al final pues cada persona es un individuo distinto y que no hay una fórmula mágica para todo, pero que en general si hay dudas parece que lo más sensato es preguntar. Y bueno, pues que quizás a María Eugenia de 80 años, ¿no? Que la llevamos viendo toda la vida, no le preguntamos, pero pues igual una persona joven o de edad media, me da igual, pero que pues quizás tenga una expresión de género un poco más diferente, habría que preguntar. Y bueno, igual a María Eugenia de 80 años pues nos llevamos alguna sorpresa también. Y lo importante no es solo preguntar, sino si una vez se ha expresado esta preferencia de trato, si esto se respeta. Y entonces hemos hecho un pequeño semáforo en el que hemos preguntado del 1 al 5 en qué medidas se respetan. Entonces, 1 y 2 hemos decidido que es un suspenso, entonces 4 personas no suspenden, es decir, 4 personas han sentido que una vez se ha comunicado no se ha respetado ese pronombre. 3 personas han contestado un 3, que entiendo que, bueno, pues que quizás alguna vez o que no lo tienen muy claro. Y 4 y 5 consideramos que es un aprobado, entonces son 7 personas que efectivamente dicen que sí, que se han respetado. Hemos preguntado también acerca de los avisos en la historia clínica, de si a ellos les gustaría que constase en su historia pues, esta preferencia de trato. Entonces, un 66% dice que sí, que le gustaría que estuviese en su historia para que otros profesionales lo pudieran consultar y un 30% prácticamente dice que es que ya está, que ya figura en su historia clínica.
Y cuando preguntamos a las compañeras, pues parece que un 43% sí que pone dichos avisos. En atención primaria, por ejemplo, tenemos los flash que podemos poner por cualquier profesional, incluso del área administrativa, y un 43% solo los coloca si el paciente se lo pide expresamente, ¿no? Al final yo creo que tiene que ser pues una decisión un poco compartida, ¿no? Una cosa consensuada. Vale, sabemos que ellos necesitan o quieren comunicarnos esto, pero ¿cómo prefieren comunicarlo, ¿no? Pues hemos preguntado directamente y aquí algunas de las respuestas, pues por ejemplo, 3 personas pues prefieren que se les pregunte directamente, que sea un paso que demos nosotros, otras que fueran algo que pudiéramos añadir a la carpeta de salud y que ya figurase directamente en la historia, o que se pudiera poner en el área administrativa el aviso, ¿no? Eso sería pues quizás con un flash que estuviese ya en el historial médico. Hay una persona maravillosa que dice que siempre se ha sentido cómoda de comunicarla por sí misma en todos los ámbitos, ¿no? Y yo creo que pues, ella va con sus pronombres por delante siempre que entra en todos sitios. Y esto es muy importante porque ya no es solo preguntar, sino es ahorrarle un trámite a esta persona que viene y que siempre que viene, que igual viene por un catarro, tiene que hacer como ese speech inicial de, oye, mira, es que mis pronombres son tal o estar incómoda. Entonces, poniendo avisos, pues ya nos ahorramos todos esos pasos incómodos. Entonces, ya directamente tratamos a la persona como quiere ser tratada y la relación es mucho mejor. Esta persona, por ejemplo, nos cuenta pues, que tuvo mucha suerte de que su enfermera pusiera una alerta con su nombre elegido, ya que gracias a eso pues, otros profesionales pues, han usado su nombre. Otras experiencias que nos cuentan, pues, por ejemplo, pues creo que el trato se da por hecho y no hay ningún interés en cambiarlo, ¿no? Quizás menos a alguna persona en concreto. Otra que el médico solo le preguntó los pronombres cuando le habló que quería iniciar un proceso de cirugía y que no estaba muy informado, pero que sin embargo fue muy respetuoso y que hizo todo bastante rápido, ¿no? Y que luego recientemente ha ido a ginecología y ahí que nada más entrar le han preguntado los pronombres. Dice esta persona que cree que todo el mundo debería preguntar, que debería ser una pregunta de cortesía. Y esta otra persona pues hace un poco hincapié en que más relevante que preguntar pues es respetar esos pronombres con que uno se identifica y que es un trámite superficial pero que es significativo si se viene acompañado pues de un impacto en la relación, ¿no? Al final son pacientes que van a volver y que es necesario tener una buena relación médico-paciente con ellos, ¿no? Y luego, pues, bueno, pues esta persona, por ejemplo, no necesita que le traten por sus pronombres, sino por su nombre, que prioriza el trato humano al léxico. Luego hemos preguntado también si les parecería bien que hubiera en nuestros centros de salud o en nuestros centros sanitarios en general carteles que inviten tanto a los profesionales a preguntar cómo prefieren que se les trate como a los pacientes a expresarlo sin miedo a una respuesta negativa por nuestra parte, ¿no? Entonces, el 95% de las personas pues, dicen que sí, que les encantaría que hubiera estos carteles y la persona que no contesta es porque, bueno, porque quizás no tienen muy claro cómo deberían ser redactados los mismos. Ahora sobre la formación de los profesionales, ¿qué creéis? ¿Estamos formados sobre las necesidades del colectivo trans? Pues bueno, en las encuestas el 66% ha dicho que no estamos formados y un 29% que sí. Dentro de la gente que está más formada somos los MIRES y EIRS. Seguido, pues eso, un poco de enfermería, medicina. En esta diapositiva tengo que matizar que aunque los auxiliares ponen que el 100% han recibido formación, solo ha respondido a la encuesta una persona, entonces, bueno, que no es muy valorable. De aquí quiero mencionar que ahora ya en todos los planes formativos de los residentes, tanto de enfermería como de medicina, va a estar incluido una formación sobre las necesidades del colectivo de género. Bueno, entonces esto se va a ir invirtiendo poco a poco y cada vez vamos a estar más formados. Una de las preguntas que hemos lanzado es en qué medidas consideramos que tenemos capacitación y habilidad suficientes para dirigirnos hacia ellos. Y bueno, parece que no estamos muy cómodos, estamos más cómodas a la hora de utilizar un lenguaje adecuado y respetuoso, pero ya a la hora de recomendar recursos, derivación, informar sobre los tratamientos, ya no nos sentimos tan cómodos.
Les hemos preguntado al colectivo a ver qué opinan ellos, a ver si creen que tenemos formación o conocimiento sobre las realidades y necesidades de las personas trans, y del 1 al 5 han dicho que tenemos un 2 sobre 5. Entonces, bueno. Y luego hemos preguntado a los profesionales a ver en qué medida nos gustaría recibir formación sobre el género o el colectivo. Y un 4 sobre 5, o sea que sí que estaríamos dispuestos a recibir formaciones. Entonces, bueno, esto es positivo. Y luego hemos preguntado también a ver si hemos consultado guías o protocolos, y bueno, parece que no se suelen consultar mucho, un 2 de 5. Sí que es verdad que si no te vienen expresamente a preguntar, pues no solemos mirar, y una vez ya de que la miras, pues ya te vas familiarizando más. Una de las experiencias que nos han querido contar una de las personas del colectivo ha sido que incluso en la unidad de identidad de género notó falta de formación. No supieron explicarme bien los cambios que conlleva el tratamiento hormonal o las expectativas que podía crearme. Vale. Bueno, hemos hablado ya mucho de que no es necesario, ¿no? Iniciar un tratamiento necesariamente pues, de cirugía, de hormonas, etcétera, pero bueno, pues hay veces en las que efectivamente sí es necesario, ¿no? Aquí en nuestro medio tenemos la unidad de identidad de género de Cruces, que ya veis, esto es un pantallazo de nuestra guía de atención a las personas trans. Y vemos, pues bueno, pues que se puede derivar desde cualquier ámbito, ¿no? Tanto de atención primaria como de endocrino, psiquiatría u otros. Quiero decir que cualquiera de nosotras desde nuestras consultas o desde donde queramos podemos derivar, ¿vale? De ahí bien, llegan a la unidad de identidad de género de Cruces, donde tienen una primera entrevista, por así decirlo, tanto con endocrinología como con psiquiatría, ¿vale? Esto sigue de momento dentro de nuestro protocolo. Y bueno, ya veis que verificación de la condición de transexualidad, que bueno, que esto ya pues no habría que actualizarlo obviamente, ¿no? Entonces, hacen hincapié en que todas podemos derivar, tenemos el mismo gadget tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. Os dejo un pantallazo porque no es muy intuitivo de encontrar, es mediante no presencial endocrinología, cambiando el centro, poniendo Universitario de Cruces, y en prestación no presencial identidad de género. Entonces se hace mediante no presencial y ellos mismos le citan al paciente, ¿vale? Entonces hemos preguntado pues, acerca de este acceso a tratamiento hormonal o tratamiento quirúrgico. Dentro de las personas que no han requerido tratamiento quirúrgico o tratamiento hormonal, les hemos preguntado si han sentido presionadas para iniciarlo, porque al final, pues esto que decimos siempre de que intentamos que estas personas encajen en nuestras normas y en nuestros esquemas, y quizás ha habido cierta presión. Entonces, 2 personas de las 8 personas que no han requerido, pues se han sentido presionadas en este sentido. Y dentro de las que sí que han necesitado pues, iniciar este procedimiento de derivación a la unidad de identidad de género, pues nos hemos encontrado con todas estas barreras, ¿no? Pues 2 personas para la derivación, otra para tanto la derivación como la cirugía, para la derivación y el tratamiento hormonal, 2 para acceder al tratamiento hormonal, otra durante todo el proceso, y lo que llama la atención es que de todas estas personas, solo una no dice que no ha tenido dificultades ni barreras en ningún paso del procedimiento, ¿no? Lo cual es bastante llamativo. Luego está el tema de psiquiatría, de la derivación a psiquiatría. Ya hemos hablado que estamos abogando por la despatologización y hemos preguntado a nuestras compañeras si creen necesarios una derivación a psiquiatría, pero solo por el hecho de expresar una identidad de género diversa, ¿vale? Quiere decir, solo por hacer por expresar eso en la consulta. Entonces, un 76% pues dice que no procede, pero sí llama la atención que hay un 16,6% que sigue pensando que sí, ¿no? Y dentro de ese porcentaje llama la atención que hay un 20%, un 24% que somos nosotros, los residentes, ¿no? Que se supone que somos los que tenemos más formación. Esto quizás corresponde con que realmente en nuestra guía de atención a las personas trans pues sigue en el protocolo una primera acogida por psiquiatría. Que en ningún momento estamos diciendo que psiquiatría no tenga un valor muy importante en la atención a estas personas, porque al final siempre pues, hay que ver a las personas con un marco multidisciplinar, ¿no? Y obviamente son profesionales muy necesarios en estos procesos, pero dejar muy claro que en ningún caso es para hacer un diagnóstico, ¿no? En nuestra guía, por ejemplo, lo que pone es literalmente que es necesario realizar una verificación de la condición y un despistaje, ¿no?
Entonces, sí que saber que si van a la unidad de género van a tener una primera entrevista con psiquiatría, pero que desde nuestras consultas no hay que derivar solo por eso. Quizás necesitamos derivar pues, por otras causas añadidas, ¿no? Pues quizás se concuerda una patología, ¿no? En ese momento, pues entonces sí. Entonces, un 70% más o menos dice que no se les ha derivado, frente a un 28% que dice pues, que sí, que han tenido esa derivación. Hay una persona que nos cuenta que no se le derivó a psiquiatría, pero porque ella se puso burra, literalmente, y se negó, ¿no? Entonces la endocrino, pues como que no insistió más, pero sí que le iban a hacer pasar por psiquiatría antes que incluso acudir a una primera consulta de cirugía. Y ella dice, pues bueno, que no sé si de haber sido más joven, pues quizás me hubieran hecho menos caso. Y otra persona nos cuenta, pues que en salud mental se asume que estar bajo el paraguas de lo trans, pues que es el principal motivo de sus problemas emocionales. Luego, para terminar, hemos hecho una entrevista individual a Marta. Marta es una chica trans de 29 años que vive aquí en Vitoria, pero que es natural de Rumanía. Marta aquí no tiene soporte familiar, toda su familia está en Rumanía, no sabe que ha transicionado y, y tiene un nivel socioeconómico bastante bajo. Ella trabaja en una panadería. Entonces, ella nos cuenta, pues bueno, cuando le preguntamos acerca de todo el proceso que ha tenido, pues que cuando le dijo su médica que quería transicionar, pues me dijo que, pues que no tenía ni idea de cómo derivarme, pero bueno, que se preocupó y que le llamó a los pocos días. Eso es lo que las asociaciones nos dicen, nos han transmitido, que normalmente, pues de primeras no sabemos qué hacer, pues porque quizás no nos toca muy a menudo, pero que enseguida pues lo buscamos, lo arreglamos y llamamos al poco tiempo, ¿no? Con esa derivación. Comenta también que muchas veces no respetan sus pronombres porque como viene de fuera, no tiene la ciudadanía, entonces no se ha podido cambiar el nombre en el DNI, entonces tampoco figura en su historia clínica. Aquí tendría mucho valor el tema de los flash. Ella dice que cree que necesitamos pues eso, ayuda psicológica o no sabe si psiquiátrica, porque pues, bueno, no sabe si lo que siente hasta qué punto pues, es dismorfia, disforia o es más bien una presión estética externa, ¿no? Que quizás estos cambios se corresponden a un intento de dejar de sufrir discriminación, ¿no? Él, pues comenta que nadie le habla muy bien de los efectos de tomar hormonas, que el tema emocional se minimiza, no se siente muy comprendida, que las listas de espera quirúrgica es larguísima y esto nos han confirmado que suelen ser de unos 5 años incluso, y hay muchas cosas pues, que no están incluidas en la seguridad social, las cirugías de feminización en general son carísimas y que por eso cree ella que, pues, que este colectivo tiene también este riesgo de prostitución. A nosotros nos ha llamado la atención porque es una persona que tiene nuestra edad, ¿no? Personalmente, y que quizás nosotras estamos más pensando en comprar un piso o algunas en ser madres o padres o algo así. Y sin embargo, Marta, pues todos sus ahorros y un poco su vida es intentar transicionar, ¿no? Y luego nos comenta que en la televisión y en las redes sociales pues siempre aparecen las mujeres trans que tienen más cispassing. Cispassing es estas personas que desde fuera pues uno pues no se imagina, por así decirlo, que son trans, ¿no? Que tienen una expresión de género pues tan femenina pues que pensarías que es una persona cis, ¿no? Y entonces hace que parezca fácil, pero la realidad es muy distinta. Es difícil no compararse y sentir esa presión por encajar en los estándares. Ya para terminar, que me enrollo un mogollón, en cuanto a las limitaciones del estudio, pues bueno, destacar la difícil captación, que es verdad que bueno, que 20 nos parece un número significativo, pero sí que es un colectivo al que nos ha costado un poco entrar, y también con esa falta de contacto directo, porque nos hubiera encantado hacer algún tipo de grupo focal para hablar con ellos directamente, que compartieran experiencias en común, pero bueno, no ha sido posible. Que es una encuesta no validada, pero ya os ha contado Icha sobre dónde la hemos sacado y que como conclusiones, pues que efectivamente es una atención frecuente. Estas personas existen y vienen a nuestras consultas y cuando vienen se encuentran con barreras y dificultades en el acceso al sistema sanitario. Que parece que hay más confianza en nuestras compañeras de enfermería, pero que sí que objetivamos una falta de formación en los profesionales, tanto sentida por nosotras como por los pacientes. Y una falta de abordaje o visión global del paciente y que más de un tercio de la población encuestada, ¿no? 7 personas de esas 20, pues manifiesta haberse sentido discriminada. Un poco implicaciones para la práctica o con qué nos gustaría que nos quedásemos, ¿no? De aquí a futuro, si algo es importante como para terminar, pues de esa necesidad de formación a los profesionales sanitarios y no solo de la necesidad de formación pasiva que nos dé quizás Osakidetza a las instituciones, sino hacer un trabajo personal de una promoción de la adaptación y cambio de mentalidad propio, de dar un paso atrás
intentar ver las cosas desde un punto de vista pues no binario, ¿vale? O fuera de nuestros esquemas. Fomentar el uso del lenguaje, recomendar activos sociales. Aquí en Vitoria tenemos Ikusgune y Berdindu sobre todo. Ikusgune es un observatorio sobre todo de violencias. Es decir, si tenéis una persona dentro del colectivo trans o dentro del colectivo en general que ha sufrido pues, alguna discriminación o algún tipo de violencia, ellos hacen pues, como un poco asesoría jurídica y les ayudan en ese sentido. Berdindu, que es más general, que pertenece al ayuntamiento y está dentro de nuestro protocolo, la derivación a Berdindu directamente. Y luego NICE, no hemos contactado con ellas, pero es una asociación de familiares de personas trans que muchas veces pues, también pues, son personas pues, que sufren o que tienen dificultades y que necesitan cierto apoyo, ¿no? Pues cuando un hijo o un hermano está transicionando. Y bueno, pues se hace evidente la necesidad de actualizar las guías, protocolos y circuitos de atención y teniendo siempre en cuenta la opinión del colectivo y en colaboración con ellos, ¿no? Para también tener unas unidades con un enfoque integral e interdisciplinar, porque no todo es medicalizar. Desmontemos algunos mitos ya para terminar del todo. No todas las personas trans tienen las mismas necesidades ni desean realizar todos los cambios físicos y hormonales. No se necesita ningún informe médico o valoración psiquiátrica para hacer cambio de nombre y de sexo en el registro, ¿vale? Desde la última ley. Es frecuente encontrar a profesionales que todavía creen necesaria esa derivación a psiquiatría para hacer un diagnóstico en concreto y que al final la idea del cuerpo equivocado genera rechazo al propio cuerpo y la expectativa errónea de que pues, modificando nuestro cuerpo dejaremos de sufrir transfobia. Entonces queremos terminar con esta frase que dice pues, que no hay cuerpos equivocados, sino solo visiones demasiado estrechas.